en Mateo. Mateo 25. Vamos a estar leyendo del versículo 11. Del versículo 11, 12, 13 y 14. Amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hasta ahí. Era hasta el 3. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es no dejando, cuidado con dejar de congregarte. Es lo que veíamos la semana pasada, amén. Que decíamos que no es una orden del pastor o del líder, es un mandato de Dios. Porque decíamos, donde están 2 o 3 congregados, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. ¿Pero dónde? En la casa. Amén. Dice que nos decía el domingo, ¿dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Aquí, donde están reunidos los santos. Amén. Entonces, decíamos, en donde nos quedamos la semana pasada, decíamos, tus hijos van a seguir el ejemplo que tú les estés dando. Si usted viene una vez a la semana, el hijo va a crecer viniendo una vez a la semana. Si usted viene una vez al mes, el hijo va a crecer viniendo una vez al mes. Decíamos, le damos prioridad a las cosas que nos importan. Si a nosotros nos importa Dios, si a nosotros nos importa obedecer a Dios, pues obedecemos cada día que Él nos llama a estar en su presencia. Amén. Decíamos, es como esta serie del sultán. Cuando él les manda a hablar ante su presencia, tienen que estar ahí. Y si no, es motivo de castigo, de mandarlos al calabozo, de matarlos. Entonces, decíamos, a lo que usted le está dando prioridad, eso es lo que a usted le importa. A lo que usted le está dando prioridad, ese es su Dios. Amén. Si usted le está dando prioridad al dinero, ese es su Dios. Si usted le está dando prioridad a su trabajo, ese es su Dios. Amén. Y fíjese, decíamos aquí lo que nos dice esta parábola muy conocida de las 10 vírgenes. Dice que Jesús nos presentó esta parábola a sus discípulos para que entendieran que el verdadero cristiano, dice, está en un estado constante de servicio, está en un estado constante de vigilando, está en un estado constante velando. ¿Por qué? Porque estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y viendo aún más que aquel día se acerca. Amén. Y hemos estado oyendo en estas predicaciones, estas últimas predicaciones, que se nos está hablando de eso, del día que se acerca, y que es necesario que nos estemos preparando, que es necesario que estemos siendo hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, que estemos obedeciendo los mandatos que Dios nos mandó. Amén, porque es la única manera en la que vamos a poder entrar al cielo. Y aquí nos vuelve a repetir en estos versos que vemos, dice, velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Jesús les estaba diciendo esta parábola, advirtiéndole a sus discípulos. Fíjese, Él todavía estaba ahí, pero les estaba advirtiendo, muy pronto se acerca el día en que yo venga en las nubes a arrebatar mi iglesia, y entonces ahora sí
Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes para aquellos que en ese momento, estando Jesús mismo en la tierra, le habían rechazado. Amén. Dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Entonces dice la persona que no tiene esta actitud, o el creyente que no tiene esta actitud de preparación, esta actitud de estar vigilante, esta actitud de estar velando, de estar orando, de estarse preparando día con día, dice, es alguien que va a quedar fuera del cielo. Es alguien que va a quedar fuera de una vida eterna. Amén. Es como en los días de Noé. Noé se estaba preparando el arca, preparando todo lo que iba a ir dentro del arca. Y mientras se les estaba advirtiendo al pueblo, prepárense. ¿Por qué? Porque Dios va a mandar un diluvio. Y la gente no creyó. Y cuando ya vieron que ahora sí venía el diluvio, dice que la puerta se cerró y quedaron fuera de la puerta. Entonces dice, la puerta se va a cerrar y se van a quedar afuera. Nos decían el domingo, ahorita estamos en el tiempo de gracia, donde decíamos que Jesús está intercediendo todavía al Padre por el mundo, está intercediendo por cada uno de nosotros, rogándole al Padre que nos dé una oportunidad más de arrepentirnos, de venir a los pies de Cristo. Pero va a llegar el momento en que Jesús, nos decía en el domingo, va a dejar de interceder y se va a convertir en el juez. Amén. Ya no va a haber más tiempo de gracia, ya no va a haber más oportunidad. Entonces dice, Dios le va a decir, hijo, te invité muchas veces a mi banquete. Te invité muchas veces a la fiesta, te invitaba los martes, no venías. Te invitaba el jueves, no venías. Te invitaba el domingo y llegabas tarde. Amén. Eso es lo que le va a decir Dios. Así que decíamos, ¿qué hace usted cuando invita varias veces a una persona y no va? Lo deja con el banquete servido. Va a llegar el momento en que usted ya no va a invitar a esa persona. Amén. Hasta que ella, como dicen ahora sí, hasta que él me ruegue a mí. Amén. Hasta que nos arrodillemos y nos humillemos. Entonces ahora sí. Dice, esto habla de las prioridades en las cosas de Dios. ¿Quién es su prioridad? ¿Quién está siendo su prioridad? Si usted está aquí martes, jueves y domingo, dele gracias a Dios que para usted Dios está siendo su prioridad. Pero si usted está poniendo de excusa el trabajo, tenga cuidado porque Dios se lo puede quitar. Si usted está afanando, si usted se está afanando tanto en obtener más dinero, tenga cuidado porque puede llegar la escasez. Dios nos llama de una o muchas maneras. Amén. Para que nos acerquemos a sus pies. Entonces dice, habla de las prioridades en las cosas de Dios. Asistir, servir a Dios, sacrificar. Mientras estas buenas obras no nos salvan, sino que representan nuestra santificación, estas buenas obras van a ser nuestra ropa blanca en el cielo. Dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Todo aquel que tiene la esperanza en que Cristo un día va a venir, dice, se purifica a sí mismo. Todos los días, purificándose, santificándose. Porque Jesús dice, porque Él es puro. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Búsqueme 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Amén. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. Manténganse así, puros,
santos, justificados delante de Dios todos los días. Amén. Porque dice, no sabemos el día ni la hora en que Cristo venga por su iglesia. Amén. Entonces dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso dice las obras. Las obras dicen, no nos van a salvar, pero dice, son las acciones, el lino, es el lino. El lino es las acciones justas de los santos. El verdadero pueblo de Dios está purificándose. Amén. Por cambiar los pecados en su vida. ¿Para qué? Para justicia, para buenas obras. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo dijo que somos salvos. El apóstol Pablo dijo que no somos salvos por buenas obras. Amén. Pero en la salvación, dice, hay regeneración. En la salvación hay renovación del Espíritu. Dice, y esto funciona de actualmente, nos quita el pecado de nuestras vidas diarias por el lavamiento de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y fíjese que se nos ha estado hablando mucho del amor al prójimo, de trabajar en unidad. ¿Por qué? Pues porque es una de las cosas en las que más batallamos. Amén. El amar a nuestro prójimo, el amar al que nos hace mal, el perdonar al que nos hace mal. Dice, la renovación o generación del cristiano es simplemente por obedecer la palabra de Dios. Si usted ha sido renovado, si usted ha sido regenerado, si su espíritu ha sido renovado, usted es una persona que obedece a Dios. Usted es una persona que busca la verdad. Usted es una persona que practica la verdad. Usted es una persona que hace las cosas que agradan a Dios. Amén. Usted es una persona que sacrifica su tiempo, que sacrifica lo que tenga que hacer por estar en la casa de Dios. Amén. Dice este texto que me gusta mucho de Josué. No sé lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, si usted ya ha sido regenerado, usted ya ha sido lavado en la sangre de Cristo, usted es una persona que obedece la verdad. Usted es una persona que obedece los mandatos de Dios. Efesios 5, del 26 al 27, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Por qué nos manda Dios que nos estemos purificando? ¿Por qué nos dice Dios que vengamos y nos congreguemos? Porque aquí es donde se nos enseña qué es lo que debemos hacer para estar limpios delante de Dios. Amén. Y dice ahí en Efesios lo que acabamos de leer, dice, para presentártela como una iglesia gloriosa, pura, santa. Amén. Búsqueme Apocalipsis 7, Apocalipsis 7 del 13 al 14. Lo tenemos. ¿Qué dice? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén.
La Biblia presenta que entre la salvación, desde que usted es salvo hasta la muerte, cuando entra al cielo, el cristiano tiene que estar lavando sus ropas. El cristiano tiene que estar purificándose. El cristiano tiene que estar renovando su mente, su espíritu. El cristiano tiene que estar caminando en verdad, desde que usted es salvo hasta que usted se presente ante el Señor. Amén. ¿Qué quiere decir? Que después de que uno tiene fe, dice entonces las buenas obras cuentan, no para salvación, sino para una gloria futura. Amén. Con estas buenas obras, dice, uno se viste en el cielo. Su servicio a Dios por servir a sus hermanos trae buenas obras. Amén. Y hechos de justicia, que son las cosas que van a cubrir sus vestiduras. Amén. No es para salvarlo, es para que usted se presente puro, para que usted se presente limpio delante de Dios. Amén. Primera de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Traigo muchos textos para que los vaya anotando. Dice, entre los que llegan al cielo hay también vergüenza, porque no tienen sus ropas limpias, porque no están preparados. Y no es que no es que estén manchados, sino que no tienen ropas. Amén. Van a entrar desnudos o semidesnudos. ¿Qué quiere decir? Según Mateo 22:11 al 13, yo se lo leo, dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hay quienes van a entrar al cielo sin ropas de boda, sin las ropas como Dios nos está mandando que las tengamos, puros, justificados, de lino fino, dice, irreprensibles, sin mancha alguna. El verdadero cristiano, dice, siempre va a estar preparándose. Un verdadero hijo de Dios todos los días se está preparando, está lavando sus ropas, está quitando las arrugas del vestido. Amén. Está quitando el pecado de su vida. Día con día estamos quitando el pecado de nuestra vida. ¿Cómo? Leyendo su palabra. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? Congregándonos. ¿Cómo? Siendo hacedores de su palabra. Amén. El sacerdocio que la iglesia necesita. Búsquenme 1 de Pedro 2, del 5 al 9. Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Amén. ¿Qué dice 1 de Pedro 2, del 5 al 9? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados con casas espirituales y sacerdotes santos, para obedecer las leyes espirituales, aceptadas a Dios por medio de Jesucristo, como también los que era mi conversión a la ciudad de la gracia, escogida, graciosa, que creía en él no te la para algunos puede suceder, es precioso, la piedra de los editores, siempre hay eso y no se hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, cuando fueron también desprezados. Amén. Y en otra parte, no sé si hay más adelante, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Cuál es la iglesia que Dios necesita? Una iglesia de sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Nos lo han dicho muchas veces. Es un intercesor. Amén. El sacerdote es alguien que atiende las cosas de Dios. Es alguien que obedece a la voz de Dios. Es alguien que intercede por el pueblo. Amén. Dios nos ha dado este papel de ser sacerdotes para Dios con todo el mundo. ¿Quién más va a interceder por el mundo? ¿Quién más va a interceder por su familia? ¿Quién más va a interceder por su esposo, por su esposa, por sus hijos? Usted, porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Dice que nos llamó a ser una nación santa, un real sacerdocio. Somos su pueblo escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué vamos a anunciar si no venimos a la iglesia? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a los nuevos creyentes? Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Representa. Es un representante de su nación, es un representante de su pueblo. Es un intercesor, porque también intercede por el pueblo. Entonces dice, este trabajo es de servir a Dios como sacerdotes. En el Antiguo Testamento hacían, dice, y luego de hacer intercesión para el mundo delante de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Intercedía por todo el pueblo. Pedía el perdón de pecados por cada uno del pueblo. El último, dice, este último consiste en ir a Dios para purificación e instrucción, y luego ir al mundo para hacerles entender que en Cristo hay salvación, para hacerles entender que Cristo es la única puerta para entrar al cielo, para hacerles entender que en Cristo, que es a través de Cristo que nos podemos reconciliar con el Padre. Amén. Como los sacerdotes del Antiguo Testamento dice, tuvieron que basar su ministerio. ¿En dónde basaban su ministerio? En sus casas. ¿En dónde tenía el ministerio el sacerdote? En el tabernáculo, que en ese tiempo era la iglesia. Era donde se congregaban todo el pueblo. Y ahí es donde tenía el sacerdote su ministerio. No en casa. Amén. ¿Cuántos somos sacerdotes? Dice, la iglesia es el lugar y es el único lugar que Dios ha aprobado para basar todo esto, que es el sacerdocio. Amén. Dios describe la iglesia local como una columna y baluarte de la verdad. Lo decíamos el martes pasado, ahí en 1 Timoteo 3:15. La columna es algo que soporta. Amén. Las columnas soportan todo el cimiento de una casa, el peso. Entonces la iglesia es una columna, un baluarte de la verdad. Dice, es el suelo como piedra que apoya la columna. Allí es donde Dios ha impuesto la verdad y solamente allí puede hacerla correctamente. Solamente allí se encuentra la verdad. En su iglesia. Amén. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis
porque de los tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Veamos, por ejemplo, uno de los sacrificios que ofrecemos en la iglesia es la alabanza a Dios. Amén. Se nos ha dicho siempre, y ya nos dieron la predicación, cómo es que a Dios le gusta nuestra alabanza. Dice, y esto tiene que ser hecho entre los hermanos congregados dentro de la iglesia. También menciona sacrificios de hacer bien, buenas obras, de ayudar al prójimo. Sin estar en la congregación de los hermanos, ¿cómo vamos a ofrecer sacrificios de alabanza? Si aquí nos da pena, imagínense en su casa. ¿Cómo vas a reconciliarte con tu hermano? ¿Cómo vas a saber qué necesita tu hermano si ni siquiera nos congregamos? Nuestra participación en nuestra iglesia es una clave muy importante para nuestra vida espiritual y no podemos menospreciarla. Cada quien tenemos una responsabilidad. Amén. Segundo punto, ¿cuál es nuestra actitud al congregarnos? Hemos visto que Dios manda congregarnos. Amén. Que perdemos cosas de valor, que perdemos la bendición si no nos congregamos. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Grábese ese texto. Amén. Y si usted no viene y no se congrega, no recibe bendición y no recibe vida eterna. Y nos perdemos las cosas espirituales. Nos perdemos lo que Dios nos tenía que decir. A veces decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? Si ni siquiera venimos al culto, y es aquí donde Dios habla. Amén. Dice, dice, hasta este punto hemos visto que Dios nos manda a congregarnos, que perdemos cosas de valor si faltamos a los servicios, y que recibimos cosas de valor espiritual si vamos a los servicios. Pero parece que estamos pensando como un bebé o como un niño. ¿Qué hace usted con el niño para que lo obedezca? Le tiene que amenazar. Amén. ¿Qué le dice? Si no haces esto, te voy a dar una. Amén. Y tal parece, dice, la iglesia ha llegado hasta este punto. Tenerles que no amenazar, sino tenerles que recordar qué va a pasar si usted no se congrega. Tenerles que recordar qué va a pasar si usted no se purifica. Dice que una ilustración, dice, imagínese que un padre pida a su hijo mayor de 40 años que lo lleve al doctor. Y al pedírselo, el hijo le diga, ¿qué me das si te llevo? ¿O qué me haces si no te llevo? Una persona madura, dice, debe hacer las cosas para su padre sin necesidad de premios o amenazas. Si usted es una persona madura, usted va a hacer las cosas que al padre le agrada, sin que le tengan que estar diciendo, si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no haces esto, no vas a entrar al cielo. Si ya somos maduros en el evangelio, debemos entender las cosas. Amén. Y no molestarnos si se nos está diciendo. Salmo 143:2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Qué debemos hacer al congregarnos? Adorar a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Él lo merece. Y porque es lo que requiere de nosotros. Alabanza. Dice que fuimos creados para alabanza y gloria suya. Debemos buscar cosas que agradan a Dios. Debemos hacer sacrificios que agraden a Dios. Pero si Dios es dueño de todo, ¿qué le podemos regalar? Nuestra obediencia. Amén. Es lo que le podemos regalar, nuestra obediencia. Dice Mateo 21:41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto
a su tiempo. ¿Qué quiere decir aquí? Dios le quiso dar a tiempo la fruta espiritual al pueblo de Israel, pero ellos no la quisieron. Amén. Por eso Dios dice, se buscó un pueblo que quisiera esa fruta espiritual, que quisiera esa agua de vida, que quisiera escuchar la verdad. Se buscó a los gentiles, dice, para provocar a celos a aquel pueblo que no quiso la comida espiritual que Dios le estaba ofreciendo. Dice, si no llegamos a la iglesia para rendir a Dios lo merecido, no es probable que Dios te deje de bendecir y le dé la bendición a otro. Aquí es donde se nos da la comida espiritual. Aquí es donde se nos da esa fruta espiritual. Pero si usted no la toma, si usted no viene cada que Dios lo llama ante su presencia, cada martes a las 7 Dios lo llama a su presencia. El jueves a las 7 Dios lo llama a su presencia. El domingo a las 3 de la tarde Dios lo llama a su presencia. Para darle esa comida espiritual, para darle esa bendición espiritual, para darle ese fruto espiritual. Pero si usted rechaza esa bendición, le va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios? Se lo dio a otro que sí quiso esa comida espiritual. Dice el Salmo 121:1. Usted búsqueme Salmo 119:63. El Salmo 121:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo 55:14 dice que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119:63? Amén. Y el Salmo 84:1 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. El rey David sabía la importancia de congregarse. Amén. La Biblia dice que el verdadero hijo de Dios ama estar en la casa de Dios. Que un hijo de Dios ama tener una relación con Dios y con sus hermanos. Amén. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque los tales sacrificios se agradan a Dios. Amén. Debemos asistir a la iglesia, ¿por qué? Por gratitud. Gratitud a Dios por todo lo que Él nos libra durante toda la semana. Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por su salvación, por su misericordia, por las bendiciones que Él nos ha concedido. Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo y acepta a Jesucristo como su Salvador, usted está diciendo estas palabras. Amén. Haré todas las cosas que Jehová ha dicho y las voy a obedecer. Usted está haciendo un pacto con Dios. Y si usted rompe un pacto, Dios también rompe un pacto con usted. Amén. Dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuáles son las excusas para no venir a la iglesia? Número uno, no son salvos. Dice Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá,
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Debemos aclarar que las personas que piensan que son salvas, pero realmente no lo son, dice, no tienen tiempo para ir a la iglesia. Una persona salva viene a la iglesia por gratitud, por lo que Dios ha hecho en cada uno de sus vidas. Una persona que no es salva no tiene tiempo para venir a la iglesia. Y estoy hablando de las personas que, pudiendo venir, no vienen. Amén. Decimos aquellos que trabajan, que están trabajando, pues Dios lo sabe. Pero aquellas personas que se quedan en casa, sin hacer nada y no vienen a la iglesia, dice, son personas que no son salvas, que no tienen el Espíritu de Dios, nos decían el domingo, porque el Espíritu de Dios te redarguye, el Espíritu de Dios te hace sentirte mal, no andas a gusto. Y al siguiente culto tú vienes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya te redargulló porque no viniste el martes. Pero si no eres salvo, no tienes el Espíritu de Dios, no vienes martes, no vienes jueves. Y si el domingo vienes, ya tarde, o nos estamos durmiendo. Amén. O estamos distraídos en mil cosas. Menos en estar alabando a Dios, ofreciendo nuestro sacrificio a Dios. Menos en estar recibiendo la comida espiritual. Amén. La idea que uno puede ir al cielo sin que le cueste nada, sin que cambie su vida, sin que viva por Cristo, sin que haga ningún sacrificio, no está en la Biblia. Amén. Búsqueme ya lo leímos. Primera de Pedro 2:5, donde dice, vosotros también como piedras vivas, lo acabamos de leer. Amén. Dice, Dios nos salvó para el propósito que anunciemos las buenas nuevas al mundo. Por eso Dios hace un requisito que nosotros debemos confesarlo públicamente a Cristo. Amén. Si no lo hacemos, quiere decir que no somos salvos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser salvo es que nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador personal. Al grado de que no nos avergonzamos de Jesús, no nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios. Amén. Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La salvación es algo que no se esconde. Amén. La salvación es algo que todos ven en nosotros. Si usted es salvo, el mundo va a ver que usted es salvo. ¿Cómo? A través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Dice, búsqueme Mateo 13, del 44 al 46. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 13, del 44 al 46. ¿Qué dice? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. La Biblia nos habla de la salvación como algo de mucha importancia. Amén. Es una prioridad. Es una prioridad en nuestra vida, que dice que la tenemos que cuidar. Dice, es de más importancia que cualquier otra cosa en la vida. Si no tomamos en serio las cosas de Dios, examínese. Examínese si en verdad usted es salvo, si en verdad usted cree en Dios, si en verdad usted cree que un día Jesús va a venir y nos va a pedir cuentas de cada una de las cosas que nos mandó a hacer y que no hicimos. Amén. Si usted es una persona salva, usted estuviera aquí todos los días.
que hay servicio. Amén. Porque usted estuviera creyendo, porque la Biblia nos dice, congréguense. Y más cuando están viendo que aquel día se acerca. Pero si a los que no vemos aquí quieren decir que no creen que aquel día se acerca. Porque si lo creyeran, estuvieran aquí, congregándose con los santos. Dice la Biblia, habla de la salvación como algo de mucha importancia. Según de Corintios 13:5, examinémonos a vosotros mismos si estamos en la fe. Pruébense si en verdad están en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Amén. Segunda excusa. Dice, son rebeldes contra Dios. Amén. ¿Cuál es el problema? Dice, el problema es una falta de entendimiento. Creen que la salvación es una palabra mágica que dicen, ya soy salvo y usted es salvo. Y la repite todas las veces que quiere ir al cielo y no es así. Dice, si pensamos que podemos ser salvos sin involucrarnos en las cosas de Dios, sin obedecer los mandamientos de Dios, sin llevar una vida que agrade a Dios, sin llevar una vida en santidad, está equivocado. Amén. Somos salvos por nuestra fe. Somos salvos por nuestra relación con Dios. Somos salvos por nuestra obediencia a Dios. Somos salvos por practicar la palabra de Dios. Somos salvos por venir cada vez que Dios nos llame a su presencia. Santiago 12:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Obras es evidencias. Amén. ¿Podrá la fe salvarle? El 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, si no tiene evidencias, es muerta en sí misma. El 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene evidencias, no tiene pruebas de que tenga fe? El apóstol Santiago nos habla de una fe que salva. Amén. Que siempre, sin excepción, va a tener evidencias. Una fe que tenga evidencias. Una salvación que tenga evidencias en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque esas evidencias le van a ayudar el día del juicio. Vaya usted a un juicio sin pruebas. ¿Qué va a pasar? Lo van a declarar culpable y va a ser encerrado en la cárcel sin pruebas. Pero si usted tiene pruebas y tiene su abogado, tiene la oportunidad de ser libre, de ser declarado inocente. Amén. Dice la idea, Santiago pone el reto así: si piensas que puedes ser salvo sin que haya cambios en tu vida, sin que haya evidencias en ti, entonces demuéstramelo. Si tú crees que puedes ser salvo sin cambiar cosas de tu vida, sin que haya evidencias en ti, demuéstramelo. Dice el apóstol Santiago, yo comparo tu defensa con la defensa de las evidencias en vida que me han venido por mí, por mi fe, y a ver cuál parece la verdadera salvación de Dios, si la tuya o la mía. Les estoy explicando el texto en otra versión. Amén. Somos salvos simplemente por ponernos en la voluntad de Dios. Amén. Somos salvos por sujetarnos a la voluntad de Dios y obedecerla. Por eso somos salvos. En San Juan, capítulo 8, capítulo 14, el 23-24, dice, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía,
sino del Padre que me envió. San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Hijo de Dios es alguien que busca a Dios, es alguien que busca la palabra de Dios para obedecerla. El hijo del diablo es alguien que no hace caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es importante para él. No es una prioridad en su vida. No la entiende, mucho menos la obedece. Amén. Es muy fácil distinguir, amén, entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. Tenemos que entender que el verdadero cristiano es alguien que obedece los mandamientos de Dios, que le gusta obedecerlos, que no es por tener miedo, que no es por obligación, sino porque le gusta obedecer a Dios, le gusta obedecer la palabra de Dios, le gusta caminar bajo la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano le gusta. Amén, no es algo que le cueste. ¿Cómo vamos a aprender la palabra de Dios para obedecerla? ¿En dónde aprendemos la palabra de Dios? En la iglesia. Porque nos decíamos, si la leemos en casa, la vamos a acomodar a nuestra conveniencia. Y entonces empiezan a salir muchas doctrinas. Amén. Esto dijo Dios que iba a pasar a los que no son realmente salvos, si nos están engañando. En Mateo 13, del 1, dice: Jesús dijo una parábola sobre esto y enseñó que hay unos que casi llegan a ser salvos. Tienen la palabra de Dios, pero por no ser duradero, que es la semilla que está junto al camino, o por medio del camino duro delante de ellos, o por prioridades más altas en el afán de la vida, el engaño de las riquezas o las codicias de la vida, no llegan a ser salvos. Es la parábola de la semilla. Amén. Hay muchas excusas. Dice una reflexión, dice que allá en la Unión Soviética, no reflexión, dice que pasó en la realidad. Dice que estaban en una iglesia, estaban los creyentes en una iglesia alabando a Dios, y de repente empezaron a oír mucho ruido. Dice que entraban los soldados con sus rifles. Amén. Y le dijeron a estos soldados con que se están reuniendo a alabar a Dios, y les empiezan a decir: todo aquel que niegue a Jesús no va a morir, se van del lado izquierdo. Pero todo aquel que esté todavía insista en seguir el camino de Jesús, pónganse del lado derecho. Amén. Entonces dice que empezó a ir los miembros a llorar. ¿Por qué? Porque las familias se dividieron. El esposo se iba para el lado izquierdo y la esposa del lado derecho, o los hijos del lado derecho y los padres del lado izquierdo. Y los que se quedaron del lado derecho tenían en su mente que iban a ser muertos a causa de Cristo. Entonces les dice: muy bien, los del lado izquierdo pueden salirse. Y iban todos agachados sin poder ver a la cara a los que se habían quedado del lado derecho. Dice que cuando todos salieron, los soldados bajaron sus rifles y les dicen: nosotros también somos cristianos. Solamente queríamos alabar a Dios sin que hubiera un hipócrita dentro. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús el día del juicio? Dice que va a apartar a los del lado derecho y a los del lado izquierdo. Dice que a los del lado izquierdo los va a lanzar al agua de fuego. ¿Para qué? Para quedarse solamente con aquellos que verdaderamente amaron a Dios, por aquellos que verdaderamente sacrificaron su yo
que cargaron la cruz, que se negaron a sí mismos por obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Dice Jesús explicó, ahí en Mateo 25, dijo Jesús que un día Dios va a separar a la humanidad entre los salvos y los inconversos. A los salvos se identifica por aquellos que amaron a Dios. Búsqueme Mateo 25, versículo del 32 al 46. ¿Lo tenemos? Lo leemos, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mí, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Brínquese al 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Dice, un día Jesús va a separar a los cabritos de las ovejas. Amén. A uno lo va a poner a la derecha y a otros a la izquierda. Y entonces va a decir a los que están a la derecha, vengan a mí, benditos del Señor. Pero las que están a la izquierda, le va a decir, apartados de mí. Los va a echar, dice, al lago de fuego. Entonces dice, al fin de cuentas, uno va a la iglesia porque le importa. Porque le importa agradar a Dios. Porque le importa crecer en el conocimiento de Dios. Dice que Jesús crecía en conocimiento y estatura. ¿En dónde? En su casa. En el templo. Jesús siempre estaba en el templo. Aunque él ya sabía todo, él estaba en el templo. ¿Por qué? Porque era un mandamiento de Dios que se congregaran. Amén. Jesús ya lo sabía todo. Dice, hay muchas excusas el no venir a la iglesia. Porque alguien me ofendió, porque tuvo una mala experiencia, porque no me gusta qué es lo que predicó el pastor, porque no me gusta los cantos que cantan ahí. Pero la excusa dice, porque no me quiero sacrificar. No queremos sacrificar nuestro tiempo. Amén. Último ejemplo. Según de Samuel 24:24 dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. El rey David quiso ofrecer sacrificio a Dios. Amén. En una ocasión. Y Arauna, dice, era el dueño de los bueyes. Y le ofreció dárselos gratis al rey David. Amén. Pero David, dice, presentó un principio que todo creyente debería tener. ¿Qué hizo el rey David? No voy a ofrecer algo que no me costó. Voy a ofrecer algo que me cueste a mí. Algo que yo sepa, algo a lo que yo le dé valor. Entonces dice que le compró los bueyes a Arauna y se lo ofreció a Dios. ¿Cuál es el asunto? Dice, cuando usted no ama a Dios realmente, usted no quiere sacrificar nada por Dios. Cuando usted ama a Dios realmente, usted sacrifica todo por Dios. Hablando de congregarse, hablando de
de sacrificar tiempo, hablando de apartar tiempo para Dios, hablando de apartar tiempo para la oración, para tener comunión con Dios. Dice que Dios premia según los sacrificios y servicios que le ofrecemos, no por otro motivo. Otro claro ejemplo lo tenemos en Caín y Abel. Amén. Dice que Abel buscó darle lo mejor a Dios, el mejor fruto. Pero Caín no. Caín agarró lo que encontró y eso le dio a Dios. ¿Y cuál fue el castigo? Dios no le aceptó su sacrificio. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Necesitamos sacrificar nuestro tiempo. Porque Cristo viene pronto. Nos lo decían el jueves, nos lo dijeron el domingo. Y hoy Dios nos lo vuelve a recordar. Cristo viene pronto. Y el que ama a Dios está aquí, preparándose, preparando sus vestiduras, purificando, lavando sus ropas, para recibir, dice, al esposo que viene en las nubes. Amén. Así que no deje de congregarse. Recuerde que usted también es un ejemplo para los nuevos creyentes. Y somos responsables de lo que ellos van a aprender en este lugar. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has redarguido, Señor. Nos has exhortado, Padre, a que no nos dejemos de congregar, Señor. Que es importante que nos reunamos, Señor, cada día de culto con los santos, Señor, para alabar tu nombre, para ofrecer sacrificios de alabanza, para aprender, Padre, qué es lo que tú quieres de nosotros, para aprender qué es lo que te agrada, Señor, para limpiarnos, Padre, para estar preparados para ese día en que tú vengas por tu iglesia. Padre, porque las señales se están cumpliendo, Padre. Y hemos visto, Padre, que tu día se acerca, Señor, y nos estás alertando, Padre, que es necesario que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, Señor, que nos pongamos a cuentas contigo, Padre, para poder presentarnos dignos de ser hijos tuyos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que se dieron el tiempo de venir a este lugar. Gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.